Vamos a empezar hoy día dos clases, porque tenemos un segundo día de clase que es el día jueves, creo que les han mandado el doctor Zamora. Bien, ayer han hecho clase de historia Ah, clínica. no, doctor, la historia clínica todavía no hacemos la clase todavía, no iniciamos esa clase. ¿Qué han hecho? Han hecho pares craneales, creo, ¿no? Sí, ayer con el doctor Romero. Sí, doctor. Ya, entonces esto va a ser un complemento, o de repente ya les ha dicho también, un refresh de todo lo que son alteraciones de pares craneales. Bien, entonces vamos a hacer dos clases con ustedes el día de hoy. Uno de ellos es la parte de exploración en semiología neurológica. Vamos a ponerlo acá. ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿no? ¿Se están viendo? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, la primera parte dentro de la exploración, luego de una historia clínica neurológica, que seguramente la van a hacer, no sé si es hoy día, en la tarde o mañana, hacer la evaluación inicial que vemos todos los médicos cuando enfrentamos a un paciente día a día. Y mucho más es rica la exploración neurológica en estos tres aspectos que ustedes ven en la diapositiva, que es la facies, la actitud y la marcha. Son condiciones importantes que el médico tiene que aprender a ver desde que el paciente ingresa. Ustedes tienen que convertirse en lo que se refiere a saber reconocer precozmente una patología simplemente con una rápida mirada, una ectoscopía, la que llamamos nosotros del paciente, ¿no? Desde cómo llega, cómo nos saluda, cómo se siente, cómo habla, cómo se mueve, ¿no? Esa es la característica del médico, saber reconocer algunas características de determinadas patologías. Bien, mi nombre está ahí, soy el doctor Julio Roldán, médico internista y emergenciólogo, laboro en el hospital Edgardo Rebagliati Martins, soy de corazón de pregrado y posgrado villarrealino, o sea que me da gusto empezar a ser docente con ustedes, ya tengo experiencia docente, hacemos en la Universidad San Martín. Entonces es importante esto de acá porque hay un reto de la universidad para con ustedes en mejorar el nivel académico y de conocimiento de todos ustedes. Pero eso va a depender única y exclusivamente de ustedes. No solamente es ver la diapositiva, escuchar, creerme, sino es leer, examinar lo que uno hace y verificar que lo que uno dice es cierto. Bien, empecemos. Bien, este GIF un poco jocoso es como podemos demostrar y decirles a ustedes qué es lo que tenemos que hacer. Este es un paciente X cualquiera que ingresa y ya automáticamente nuestros ojos están observando qué cara trae ese paciente. Patología neurológica rica en expresiones de alteraciones del sistema nervioso. Otro, cómo es su actitud. Es una actitud normal, es una actitud característica de una patología neurológica. Cómo se dirige hacia nosotros, cómo es la marcha de ese paciente. Es una marcha normal, es una marcha inestable, es una marcha con alguna característica de alguna enfermedad secuelar. ¿Cuál es la evaluación inicial que hacemos con esto? Estos tres aspectos importantes en la exploración del paciente neurológico, ¿no? La facies, la actitud y la marcha. Bien. Vamos a hablar sobre la primera exploración, que es facies. Obviamente la evaluación de facies, o conocida como expresión facial, nos ayuda en diferentes patologías, ¿no? Y estas enfermedades neurológicas son las que nos pueden producir cambios fisonómicos y la cual nos permite acercarnos bastante al diagnóstico, si no es por decir así, algunas enfermedades neurológicas se hace el diagnóstico desde la facies del paciente, ¿no? ¿Qué son facies? Las facies son los gestos de la cara que tenemos, son modificaciones morfológicas que se adoptan de forma espontánea o por estímulos externos o internos. Externos de acuerdo al grado de emoción, puedo poner una cara de terror, o interno cuando tengo alguna patología que está provocando que mi expresión cambie y sea una característica de la exploración clínica. Obviamente, como dicen ahí, hay problemas de salud, hay estado emocional, hay estados psicológicos,
que pueden motivar que nuestra expresión facial cambie, ¿no? Por eso que es importante dentro del examen clínico la inspección, ver simetría facial, ¿no? Ver la expresión, ojo, referente a esto hay que tener cuidado, porque a veces podemos tener no una simetría facial, quizás haya una asimetría facial que puede ser incluso desde el nacimiento. Por eso cuando notamos algún cambio que nos parece que no es simétrico en las fases del paciente, siempre es importante preguntarle al paciente si está en condición de hablar o al acompañante si esta expresión siempre lo ha tenido o ha notado que recién se ha instalado. Porque a veces puede haber unas expresiones como que hay una asimetría por parálisis y simplemente es digamos, una expresión congénita desde el nacimiento. Y a veces es necesario, para salir de dudas, incluso solicitarle al familiar o al paciente si tiene algún documento con foto, en este caso el DNI. Y podemos evidenciar si lo que vemos en el momento es igual a esa foto o de repente es diferente. Si es igual, nos quedamos tranquilos en ese aspecto, y si es diferente, obviamente hay que preguntarle al paciente o al familiar o al acompañante desde cuándo notó que él empezó a cambiar su expresión facial. Bien, entonces siempre ese atenuante, porque a veces podemos decir, usted tiene parálisis facial, y te van a contestar, no, doctor, mi cara es así desde que tengo conocimiento. ¿Bien? No caigamos en ese error, por eso siempre es bueno, el médico tiene que ser cauteloso, minucioso, y tiene que precisar si lo que ve es actual o es antiguo. Bien, entonces vamos a ver algunas lesiones de nervios craneales que producen asimetría facial. Les voy a mostrar yo digamos, las características o las lesiones más características, las que vamos a enfrentar día a día. Ustedes en la misma semiología van a ver cantidad de fases. Cada enfermedad produce una fase, cada autor ha determinado una fase, pero vamos viendo lo característico. Hay muchas enfermedades que ya no se ven con frecuencia, pero vamos a ver a lo que ustedes van a enfrentar el día a día cuando sean internos de estudiantes. Porque el estudiante de medicina, está estudiando medicina, le va a preguntar a la familia, oye, tengo esto, ¿qué será? O cuando estén en su etapa de vida hospitalaria, cuando lleguen al internado, cuando hagan su especialidad, siempre van a tener que enfrentar patologías neurológicas, cualquier especialidad que sea, ya sea el primer año o segundo año de especialidad, van a ser guardias en emergencia y van a tener que tener la capacidad, así seas gastroenterólogo el primer año, de diagnosticar algún problema de tipo neurológico. Bien, bien, entonces vamos a ver fases asimétricas. Ahí ustedes están, ustedes están viendo acá, es una fases asimétrica, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ¿cuál sería lo más notorio que estamos notando? A ver, Marcelo, como delegado, ¿qué es lo más notorio que vemos en esta imagen que estoy con el puntero rojo? Tanto. En esa primera imagen se puede ver claramente que en la parte izquierda se nota el surco nasogeniano, en la parte derecha no se nota. Perfecto, o sea, eso es lo que llama la atención inmediatamente, ¿no? ¿Qué otra cosita más? ¿Qué otra cosita más? A ver, Allá. a ver, Sharon, obispo, ¿qué otra cosita más puede llamarte la atención aparte de lo que ha dicho Marcelo? ¿Está Sharon? Sharon. ¿Sharon? ¿Está? ¿Contestó? Sí está. ¿Está revisando su libro? Se equivoque, ¿no? Ahí está. Carlos Ochoa. Carlos Ochoa. Sí, doctor. ¿Qué te llama la atención aparte del surco nasogeniano que expresó Marcelo? Algo más en la cara del paciente. Que se equivoquen para nosotros enseñarles.
Disculpe, doctor, mi internet estaba fallando. Me sentí que me había llamado. A ver, Sharon, ya, dime, entonces, La ptosis palpebral. tosis palpebral, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Este es el izquierdo y este es el derecho, por si acaso. A ver, tosis palpebral, ¿de qué lado? Del izquierdo. El izquierdo. Muy bien. Ya, entonces, miren chicos, han acertado en la simetría facial. Marcelo ha dicho bien que se nota más la comisura labial en el lado izquierdo, me dijiste, creo, ¿no? Y Sharon me dice que hay tosis palpebral. Entonces, las dos versiones están bien. Más la de Marcelo que la de Sharon. ¿Por qué? Porque sí es cierto, hay un surco nasogeniano más prominente, más evidente en mi cara izquierda. Pero la simetría es del lado derecho. Esta de acá, lo que estoy señalando. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer parecido la comisura o el surco nasogeniano del lado derecho. Y esta es una mirada aparentemente normal en donde se ve más la apertura ocular en el ojo derecho. O sea, decir que es tosis, hay que primero hacer parpadearlo. Esta imagen es engañosa. Puede ser que así sea la apertura ocular. De repente le tomaron la foto diciendo cierre los ojos y está cerrando los ojos y esto se mantiene abierto. Entonces, hay una simetría facial, cierto. Vemos acá, ¿qué otra característica? Si logran ver, si se puede ver a través de la diapositiva, acá hay algunos surcos frontales. Aquí es más lisa la piel, no hay surcos frontales. La altura de las cejas está un poco más abajo del lado derecho y hay la mayor apertura ocular del lado derecho. Surco nasogeniano borrado, comisura labial caída. Entonces, estamos frente a una patología bien conocida que es la lesión del séptimo nervio craneal, que es el facial. Entonces, estamos hablando frente a una parálisis facial. Hasta ahí estamos. General, parálisis facial, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado describiéndole. Hay un déficit motor en la hemicara de la lesión, claro, no hay motor. Por eso que esto de acá se nota más prominente, porque hay contractura normal de la hemicara derecha que está provocando eso, que el surco nasogeniano esté más prominente. ¿Okay? Borramiento de lo que hemos hablado, el surco nasogeniano, arrugas frontales borradas, descenso de la ceja del lado paralizado, hay desviación de la comisura labial hacia el lado sano, o sea, caída de la comisura del lado comprometido y se desvía, ¿no? Ustedes ven esta asimetría de la boca, ¿bien? Entonces, esa hendidura palpebral muy evidente, en este caso acá normalmente vamos a ver así, cuando parpadea el paciente con parálisis facial, ustedes van a notar que un ojo se demora en ocluirse, es más lento que el lado sano. Y cuando hacemos una maniobra, como hay compromiso muscular del orbicular de los ojos, cuando hay esta lesión y hacemos que mire hacia arriba, va a subir más rápido, va a ascender más rápido el lado enfermo. El lado enfermo que el lado sano. Y va a dejar una apertura palpebral, la que llamamos nosotros la oftalmos. Y la esclerótica, la parte esclerótica que se ve es el famoso signo de Bell, ¿no? O sea, la famosa parálisis de Bell, que fue el que describió este signo en esta lesión facial. Una característica es la epífora, el llanto constante, ¿no? El llanto constante por el ojo enfermo o comprometido de la lesión facial. Es importante entonces ver esta simetría, es característica, y van a verlo con frecuencia, y muchas veces va a haber un diagnóstico erróneo, porque puede venir el paciente con estas características ya, pero a veces puede venir en una fase muy incipiente, que si ustedes no hacen la exploración, no lo van a poder diagnosticar.
mimicar. ¿Cuál es la exploración que debemos hacer? Estas son las características que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero la exploración que tenemos que hacer es la que he mencionado. Si vemos asimetría, señor, levante las cejas y vamos a notar que no arruga la frente ese lado, o que la ceja del lado comprometido no incursiona al mismo nivel que el del lado sano. Segundo, cierre los ojos despacio primero y vamos a ver que hay lentitud en la oclusión del ojo comprometido sin llegar al cierre, mostrando los signos que hemos hablado, el signo de negro y el signo de Bell. Otro modo de explorar, señor, sonría. Al sonreír va a caer la comisura y esto va a tirar hacia el lado sano. Señor, muestre los dientes. Van a ver ustedes que se va a ver los dientes mejor en el lado sano porque hay la apertura y la función del auricular de los labios para mostrar las piezas dentales, ¿no? Otra maniobra es, señor, a ver, cierre la boca, selle los labios y sople, como inflando un globo. Van a ver ustedes que el lado de acá lo va a hacer y por acá va a haber un escape de aire, ¿no? Entonces, no va a tener fuerza porque tanto el buccinador y los músculos que acompañan no va a poder realizar, no va a poder silbar. Esos son signos que hay que evaluarlo, esas son maniobras que hay que evaluar para determinar si hay compromiso de la hemicara derecha o lesión del séptimo facial. ¿Bien? Entonces, pero es importante determinar el parálisis facial si es periférica o central. La parálisis facial periférica es de manejo ambulatorio y que no requiere mayor signología, un mayor examen complementario. Y en cambio, parálisis facial central, cuando tenemos esa lesión, hallamos esa lesión, si es necesario hacer el descarte de patologías que puedan provocar y que requieren a veces hospitalización para mayor estudio por compromiso de nivel de lesión del nervio, ¿no? Acá lo precisamos bien, la parálisis facial periférica, ¿no? Entonces, tenemos acá, la periférica compromete toda la hemicara del lado de la lesión del nervio, ¿no? Estamos hablando de la lesión del nervio facial, ¿no? Cuando hay un compromiso parcial, o sea, conserva el arrugar la frente, conserva el cerrar los ojos y puede incluso ser mínima la lesión a nivel de los músculos auricular de los párpados, pero sí notorio en la simetría del surco nasogeniano, la comisura labial caída. Entonces, cuando vemos que respeta la mitad superior, significa que la lesión del nervio facial es al nivel supranuclear. Entonces, ahí vamos ya pensando en patologías que pueden presentarse en esta zona. Puede haber lesiones de infarto cerebrales, químico-vasculares, puede haber procesos expansivos tumorales, o sea, va a ir jugando papel en la distinción diagnóstica, cómo presentó, cómo evolucionó, y ver y determinar qué exámenes más puedo hacer para poder llegar a esa conclusión, si este paciente con parálisis facial central debe hospitalizarse o no. Bien, entonces acá lo que hemos estado hablando, los signos que podemos encontrar, abultamiento de la mejilla al soplar, que es pedir que sople con el sello de los labios, ¿no? Obviamente no puede silbar, el contorno bucal asimétrico, al hacer aperturar digamos, al pedir que enseñe los dientes, se va a ver más en la región sana que en la región enferma, ¿no? Bien, esa es la primera asimetría facial más frecuente que vamos a poder observar, ¿no? La lesión del parálisis facial, que seguramente ayer también lo han hablado más extenso, y la expresión en las facies para complementar lo que probablemente ayer hayan podido escuchar en la clase. ¿Bien? Hay otras parálisis faciales, hay otras facies asimétricas que no necesariamente es un parálisis facial, ¿no? Esto es lo que habló Sharon probablemente. Esto sí, ustedes ven los ojos abiertos, acá está la expresión de ojo abierto, y acá sí vemos la caída del párpado superior del lado izquierdo. Sí estamos hablando de un compromiso de ptosis palpebral, ¿no? Acá sí es una ptosis palpebral. Tenemos ojo en expresión abierta y este párpado que está caído, ¿no? Entonces ahí obviamente la lesión,
seguramente ayer lo han visto, la lesión del tercer nervio craneal, ¿no? Entonces, cuando hay compromiso de tosis palpebral hay que ver si hay compromiso de lesión de tercero, lesión de sexto, en conjunto para pensar que hay una lesión intracerebral que esté causando esta patología, ¿no? Entonces, si hay una lesión del tercer nervio craneal, vamos a ver que el ojo, ¿no? El ojo, básicamente, hay una lesión del tercer par craneal en donde vemos que hay una lesión de la motilidad ocular del ojo, que es un estrabismo divergente, ¿cierto? Entonces vemos que está hacia afuera el estrabismo. Cuando hay un estrabismo convergente, estamos hablando de una lesión del sexto par, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque el sexto, motor ocular externo, falla, pierde función, entonces el ojo de por sí queda predominantemente el movimiento del tercer par y hay un estrabismo convergente. ¿Bien? Entonces siempre cuando hay tosis palpebral hay que ver la posición. En cambio, hay una simetría, no hay ninguna tendencia, leve tendencia a irse a un estrabismo convergente, pero acá sí es más evidente el estrabismo convergente, que está diciendo que asociado a esta tosis palpebral hay una lesión del sexto par craneal. ¿Bien? La otra fase es dentro de la patología frecuente que vamos a observar es la fase parkinsoniana, ¿no? Esta es una fase característica, inexpresiva, ¿no? Es un paciente que tiene, pues, no ríe, no está triste, no muestra ningún gesto como para decir, oye, este paciente, ¿qué cosa tiene? Está serio. Serio en el sentido de que no hay una expresión, ¿no? Hay una rigidez de toda la masa muscular, de los músculos de la fase, de la expresión, ¿no? Y esto es dominado básicamente por el sistema extrapiramidal, ¿no? Hay una disminución de la ejecución de los gestos o de la mímica, parpadea muy escasamente y siempre tiene una mirada fija, y cuando el Parkinson avanza a esta fase inexpresiva, se agrega que está con la boca entreabierta y con un saliveo constante. Tiene características de una facies lustrosa, ¿no? Hay una seborrea facial, es una facies brillante, inexpresiva, mirada fija, poco gestual, que es la característica del Parkinson, asociado a otros signos que vamos a ver en el transcurso de las láminas en lo que se refiere a actitud y marcha. Pero no todo lo que cae o provoca caída tosis palpebral son lesiones de pares craneales. Ojo, ustedes ven acá que tenemos una lesión de tosis palpebral bilateral, ¿no? Y generalmente siempre son simétricas o a veces una más que otra asimétrica. Y esto a veces puede llegar a ustedes a la consulta privada o de guardia, donde dicen, doctor, no puedo ver bien, tengo que poner hacia atrás la cabeza para poder enfocar qué está delante mío, ¿no? Y es eso lo que se llama, pues, la tosis palpebral bilateral, característica a veces de las miastenias no diagnosticadas, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando hay una miastenia ya definida y hay una crisis miasténica, esto predomina bastante, aparte de la fuerza o debilidad muscular en todas las estructuras, digamos, de las extremidades, ¿no? Entonces lleva la cabeza hacia atrás, hay movimientos oculares lentos y se agota, hay borramiento nasogeniano, puede haber estrabismo y de acuerdo digamos, a la severidad del cuadro, el ojo está fijo, no se mueve, ¿no? Porque hay compromiso de la debilidad de todos los componentes musculares y los pares craneales que están asociados a dicho movimiento. Y esto es obviamente, pues, lo que acompaña, ¿no?, a esta tosis bipalpebral, una debilidad muscular progresiva, ¿no? En el transcurso del día amanece con el ojo un poco más abierto, pero va tratando de hacer algún movimiento y ese párpado va a caer más y más en el transcurso de las horas, ¿no? Entonces ya sabemos, tosis palpebral unilateral, unilateral hay que buscar cómo están los componentes de pares craneales tercero, sexto, incluso séptimo, que es
puede estar asociado o a nivel de los movimientos oculares propios de todos los nervios craneales que lo inervan para ver si es que es una lesión preeminentemente periférica o central. Bien, y enfermedades de placa mioneural, como el caso de la miastenia, donde la sinología es muy bizarra y a veces puede ser el primer síntoma de miastenia, la caída de párpados bilateral. Pero hay otro tipo de patología que nos produce asimetría facial con cierta característica. A ver, ¿qué vemos aquí? A ver, yo creo que aquí es fácil determinar también, ¿no? Tenemos una apertura ocular derecha adecuada y una apertura ocular izquierda menor. Vemos más la exposición del párpado superior, entonces tenemos también acá una ptosis palpebral. Pero ojo, esta ptosis palpebral, no parcial sino es palpebral, tiene una característica que debemos explorar, que es que tenemos aquí a la vista. Ustedes pueden ver aquí la pupila del lado derecho más grande que la pupila del lado izquierdo. Entonces estamos hablando que del lado donde hay la ptosis palpebral hay una miosis, ¿no? Una miosis. Entonces hay una miosis, hay disminución de la hendidura palpebral que se llama enoftalmo y el paciente va a dar una característica en la cual hay una sequedad, va a decir, siento el rostro seco, y eso asociado a la ptosis, a la miosis, vamos a ir pensando ya en una característica de un compromiso del sistema simpático cervical en el famoso síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿no? Obviamente ustedes saben que ese síndrome es un síndrome característico en patologías neoplásicas o como un signo paraneoplásico. La otra fasis que es menos frecuente es la famosa fasis pseudobulbar. Esto porque hay un compromiso de una motoneurona central bilateral, por eso es un caso raro. Se comporta como una lesión bulbar, pseudobulbar, como que la lesión estuviese a nivel del bulbo. Igual que casi el Parkinson, es una fasis inexpresiva, ¿no? Pero que está acompañada, esto es importante, de crisis de llanto y risas espasmódicas que no tienen motivo, ¿no? El paciente está tranquilo, depresivo y de repente llora o empieza a reírse. La característica está que tiene la boca entreabierta y saliveo, ¿no? Pero cuando tenemos este paciente no tiene ninguna otra sinología ni sintomatología que podemos correlacionar con el Parkinson, hay que tratar de buscar una categoría pseudobulbar como el compromiso de esta característica de fasis. La fasis encefálica es básicamente cuando, digamos, el cerebro sufre digamos, el embate de algún proceso que provoca una alteración encefálica, como puede ser un cuadro de una infección del sistema nervioso central, un cuadro de una sepsis severa, ¿no? En donde va a dar una fasis inexpresiva, somnoliente, estuporoso, perdón. Ustedes le pasan la voz, el paciente no está conectado, está con tendencia al sueño, por eso que hablan de esa fase encefálica, ¿no? Que más que todo es una fase pues, de un compromiso sistémico, ¿no? Que está causando lo que se llama pues, un compromiso de la región encefálica secundaria a todo el evento primario que está ocurriendo en el organismo, ¿no? Actúa como un punto secundario esta fase a una respuesta del organismo a una noxa que puede ser infecciosa, bacteriana, viral, micótica, ¿no? Que puede ser una afección propia del sistema nervioso central o como una respuesta a una afección sistémica. Bien, la siguiente fase es que quizás tengan alguna oportunidad, si se van quizás a hacer su cerusis que sigue o de repente se suspende, la fase tetánica, ¿no? Del tétano, la infección por el tétano.
Hemos visto, nosotros sí hemos tenido la suerte de ver tétanos, incluso hace un par de años todavía hemos visto en la emergencia un paciente que vino transferido de provincia, agricultor, ¿no? Con una característica clínica que vamos a comentar después, pero que esta es la característica de la facies, ¿no? Esta facies es el resultado de ¿qué? Usted sabe que el tétano es una enfermedad que va a provocar una contractura sostenida de los músculos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que provoca ahí, contracturas en toda la musculatura de la cara, y la famosa expresión de antes que se tenía, que era la famosa risa sardónica, ¿no? En donde hay un espasmo permanente, donde ustedes ven dos características. Fíjense de aquí para arriba, es una característica de terror, ¿no? De dolor, y de acá abajo, como que estuviese riéndose, es básicamente por las contracturas que hay. Por eso que es la famosa risa sardónica, una fase donde hay una expresión doble de dolor, horror hacia arriba, y una falsa risa en la mitad inferior de la facies. Obviamente esto de acá va acompañado de simbología a nivel de todo lo que es la masa muscular, ¿no? La masa muscular, el predominio de extremidades y torso que caracteriza al tétano, que por ahí vamos a ver una diapositiva que vamos a presentársela. Bien. La fase del ictus, la fase del stroke, la fase de lo que ustedes tanto a veces escuchan mencionar del ACV o del SB o del LSB, o sea, hay tantos nombres que tiene lo que es la afección cerebrovascular, ¿no? Entonces, esto es una característica propia del ictus, ¿no? El enfermo, obviamente, cuando llega así, tiene dos posibilidades. O es un enfermo despierto, o es un enfermo que está en coma. Y si está en coma y tiene esta característica se parece a una parálisis facial, ¿no? Tiene todo, la comisura labial caída, pero la característica del paciente que está con compromiso de un stroke agudo, compromiso del estado de conciencia